Es el órgano más complejo que conocemos, aunque a simple vista no lo pareciera. Con un peso de 1,4 kilogramos, equivalente a unas 3 libras, un volumen aproximadamente igual al de 2 puños cerrados y 86.000 millones de neuronas, nuestro cerebro controla, regula y coordina, aún sin que nos demos cuenta, prácticamente todas las actividades de nuestro cuerpo. Con suficientes fibras nerviosas para darle 4 vueltas a la Tierra, nuestro cerebro también crea billones de conexiones entre neuronas que intercambian información entre sí, formando una enorme cantidad de circuitos que se modifican a lo largo de la vida, permitiéndonos adquirir nuevos conocimientos y destrezas y modificar nuestra conducta en base a la experiencia. El cerebro es el órgano principal de nuestro veloz sistema de comunicaciones llamado sistema nervioso, formado por el propio cerebro y los nervios que lo conectan con el resto del organismo. Nuestro cerebro recibe información que le llega de los sentidos a través de los nervios sensoriales, la interpreta y responde enviando a través de los nervios motores órdenes que nos permiten reaccionar a dicha información. En los humanos, el cerebro es también el órgano que nos permite componer un poema, tocar el piano, coordinar los movimientos para encestar un canasto, reconocer a nuestros seres queridos, comunicarnos con otras personas, planificar el futuro y mucho más. Nuestro cerebro es un órgano lleno de arrugas y de consistencia gelatinosa. Sus 3 libras o 1,4 kilogramos equivalen aproximadamente al 2% del peso de una persona promedio. Su consumo de energía, sin embargo, es mucho mayor que lo que esperaríamos en base a su peso. Es de hecho el órgano que más oxígeno y energía utiliza. En una persona adulta consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo y un 25% del oxígeno. En un niño o niña cuyas conexiones cerebrales aún se están desarrollando a gran velocidad, el cerebro utiliza aún más energía. Se estima que el cerebro de un niño de 5 años puede consumir más del 50% de la energía del cuerpo. Aunque el cerebro humano es uno de los más grandes, hay otros de mayor tamaño. Un elefante y una ballena poseen cerebros de mayor peso y volumen que el de un ser humano. Es posible que incluso posean más neuronas que nosotros. En el caso del elefante y la ballena, el gran tamaño del cerebro puede deberse no a una gran inteligencia, sino al menos en parte a que está encargado de controlar las actividades de un cuerpo sumamente grande. Por otra parte, también sabemos que hay animales como el delfín que poseen gran inteligencia y aún es mucho lo que nos falta por conocer acerca de sus capacidades. Por otra parte, el tamaño no lo es todo. El cerebro de Alberto Einstein pesaba unos 1.230 gramos, es decir, 170 gramos menos del promedio. El de Anatole France, poeta, novelista y premio Nobel de Literatura, era aún más pequeño, con solamente 1.017 gramos. Una ventaja que poseemos los humanos es el desarrollo de la región externa del cerebro, conocida como corteza cerebral, la cual es extremadamente importante para funciones relacionadas con la inteligencia, la planificación de las acciones y la memoria. Ningún animal posee un desarrollo y complejidad igual al del ser humano en esta región. Nuestro cerebro está compuesto por una enorme cantidad de 2 clases de células, las células nerviosas conocidas como neuronas y otro variado grupo de células conocido como células gliales. Las neuronas son células que se especializan en recibir y transmitir información. La investigadora brasileña Susana Herculano Houssel, en lo que parece ser la estimación más exacta hasta la fecha, ha concluido que el cerebro humano promedio contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. En comparación, un chimpancé posee unas 7.000 millones, un gato 1.000 millones y un ratón 75 millones de neuronas. Las neuronas se comunican entre sí y reciben información de los sentidos por medio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Se estima que hay más de 100 distintos neurotransmisores. Se conoce bastante acerca de algunos de estos, mientras que otros apenas se están comenzando a investigar. Algunos de los neurotransmisores más conocidos son la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico. Cada una de las neuronas de un cerebro humano se conecta con cientos o miles de otras neuronas, formando extensas y complejas redes que se modifican continuamente a lo largo de la vida, de acuerdo con el aprendizaje y las experiencias que tengamos. Esto les proporciona al cerebro una gran flexibilidad o capacidad para adaptarse.
Para conectarse entre sí, las neuronas no se tocan, sino que se comunican por medio de neurotransmisores a través de una zona de transferencia de información llamada sinapsis. En la sinapsis, la comunicación entre dos neuronas se produce a través de un pequeñísimo espacio conocido como la brecha o hendidura sináptica. Para darle una idea de lo pequeño que es este espacio entre neuronas, le diremos que mide entre 20 y 40 nanómetros. Esto es al menos 20.000 veces más estrecho que un cabello humano, el cual tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros de grosor. Nadie sabe el número exacto, pero se ha estimado que un cerebro típico tiene más de 100 billones de estas conexiones entre neuronas o sinapsis. Cuando aprendemos algo nuevo o practicamos alguna destreza, creamos nuevas sinapsis, aumentando los canales potenciales de comunicación entre neuronas, o bien fortalecemos los que ya tenemos, facilitando así la comunicación entre una y otra neurona. Las neuronas no solo se conectan con otras neuronas, sino que también hacen conexiones con músculos, glándulas y los órganos de nuestros sentidos. Existen diversos tipos básicos de neuronas. También hay numerosos subtipos. La variedad de las subdivisiones entre neuronas es tal que algunos investigadores piensan que posiblemente ninguna de las neuronas de nuestro cerebro sea exactamente igual a otra. Aún con toda esta variedad, podemos decir que en términos generales todas las neuronas tienen tres partes. En primer lugar, tenemos el cuerpo celular o soma. Aquí, en un espacio de menos de 1 milímetro de diámetro, está contenido el núcleo que dirige la actividad de la neurona y varias estructuras conocidas como orgánulos que llevan a cabo actividades vitales para el funcionamiento de las neuronas. En segundo lugar, tenemos el axón. Esta es una extensión de la cual cada neurona tiene solo una. El axón es responsable de conducir información en forma de impulsos electroquímicos conocidos como potenciales de acción. Estos impulsos electroquímicos se generan a través de un proceso similar al de una batería. Esto es, por medio del intercambio de iones, átomos que contienen una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. El potencial de acción viaja a través del axón hasta llegar a una sinapsis. Una vez allí, el axón libera neurotransmisores que pasan el mensaje a otra neurona. La longitud de los axones varía enormemente. En algunas neuronas tiene mucho menos de 1 milímetro de largo, mientras que en otras, como es en el caso de las neuronas que conectan el nervio ciático con el dedo grande del pie, puede medir más de 1 metro. Aunque el axón puede ser muy largo, su grosor es mucho menor que el de un cabello y al final se divide formando numerosos terminales que liberan neurotransmisores. En tercer lugar, tenemos las dendritas. Estas también son extensiones de la neurona. A diferencia del axón, del cual cada neurona solo tiene uno, las dendritas pueden ser numerosas. Cada dendrita tiene cientos de receptores que son activados por los neurotransmisores provenientes de los terminales en el axón de otra neurona. Algunos neurotransmisores activan los receptores de las neuronas, haciendo que disparen un impulso eléctrico o potencial de acción a través de su axón, pasando así el mensaje a otras neuronas. El proceso puede resumirse de la siguiente manera. Una neurona libera un neurotransmisor que activa un receptor de otra neurona. Esto hace que esta segunda neurona dispare un impulso eléctrico, el cual viaja a través de su axón. Cuando el impulso nervioso llega al final del axón, provoca la liberación de neurotransmisores que a su vez activan los receptores de otra neurona, repitiéndose así el proceso. Por otra parte, existen otros neurotransmisores que en lugar de activar la neurona y causar que esto dispare, tienen un efecto contrario, es decir, inhiben o hacen menos probable que la neurona dispare un impulso nervioso. Como ya señalamos, el cerebro también contiene un gran número de otras células llamadas gliales. Este nombre proviene de una palabra griega que significa pegamento. Originalmente se pensaba que las células gliales únicamente servían para mantener las neuronas en su lugar y serles de apoyo. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que además de rodear las neuronas ofreciéndoles apoyo y protección y proporcionándoles nutrientes, las células gliales tienen funciones importantes relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Parece también probable que jueguen un papel influyendo en la transmisión de mensajes entre las neuronas.
Hasta hace poco tiempo se pensaba que el cerebro contenía alrededor de 10 veces más células gliales que neuronas, pero estudios más recientes apoyan la idea de que el número de células gliales es aproximadamente igual a de las neuronas. Algunas células gliales, conocidas como microglía, ayudan al sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal, a combatir infecciones y deshacerse de neuronas muertas o dañadas. Otras, como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, crean una capa aislante blanca llamada mielina en el axón de muchas neuronas. Esto tiene el efecto de aumentar la velocidad de transmisión de los mensajes de las neuronas, logrando que lleguen rápidamente a lugares relativamente lejanos, como ocurre en el caso de las neuronas que conectan con las extremidades. Mientras que en las neuronas cuyo axón no posee una capa de mielina, el impulso nervioso viaja a velocidades que pueden ir desde medio metro hasta 10 metros por segundo. En las que poseen capa de mielina, el impulso nervioso puede viajar a velocidades de hasta 150 metros por segundo. Esto es alrededor de 335 millas por hora. Los axones de las neuronas que poseen capa de mielina forman la materia blanca del cerebro, mientras que los axones de las neuronas sin capa de mielina forman la materia gris. Cuando la capa de mielina sufre daños, la transmisión de mensajes a través de las neuronas se entorpece o incluso se bloquea. Una de las condiciones en que esto ocurre es en la esclerosis múltiple, produciendo problemas de memoria, falta de coordinación al caminar, cansancio extremo, visión borrosa y otros síntomas. Cambiando la perspectiva y mirando el cerebro no desde las células, sino a partir de las grandes estructuras y regiones formadas por dichas células, encontramos que de abajo hacia arriba nuestro cerebro se puede dividir en varias regiones. En primer lugar, encontramos el tronco cerebral o encefálico. Conecta el cerebro con la médula espinal y el cerebelo. Controla nuestros reflejos y las funciones automáticas como la presión arterial, la respiración, la frecuencia de los latidos del corazón y la digestión. No podemos vivir sin un tronco encefálico. En segundo lugar, tenemos el cerebelo, localizado detrás del tronco cerebral. Utiliza información recibida de este y de la corteza motora para coordinar nuestros movimientos. El cerebelo también detecta la posición de nuestros brazos, manos y piernas, lo que nos permite mantener la postura y el equilibrio. Estudios recientes proveen evidencia de que el cerebelo, trabajando en conjunto con los lóbulos frontales, tiene funciones importantes relacionadas con la memoria. Según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Missouri, el cerebelo está también involucrado en ciertos aspectos del pensamiento, la atención, la planificación y la toma de decisiones, cotejando y corrigiendo nuestros pensamientos. Finalmente tenemos la corteza. Esta es la parte donde se llevan a cabo casi todas las funciones de alto nivel, como el pensamiento abstracto, gran parte de la memoria, el lenguaje, la inteligencia y la percepción. La corteza cerebral humana contiene un gran número de pliegues formados por unas elevaciones llamadas circunvoluciones o giros y unas hendiduras conocidas como surcos o fisuras. Esto tiene el efecto de aumentar la superficie de la corteza cerebral y que las células de la materia gris del cerebro estén más cerca unas de otras, facilitando así la comunicación y aumentando la capacidad de procesamiento. La mayor parte de la superficie de la corteza cerebral humana no se ve a simple vista, ya que está oculta dentro de las circunvoluciones. Si no fuera así, no cabría dentro del cráneo. La superficie de la corteza cerebral humana tiene aproximadamente 2,5 pies cuadrados, o aproximadamente el tamaño de 4 hojas de papel tamaño carta. Se estima que su espesor medio es de unos 2,5 milímetros, aunque varía de una a otra región. La corteza cerebral se divide en 2 hemisferios, izquierdo y derecho, conectados entre sí por una gruesa banda de fibras nerviosas llamada cuerpo calloso, que está compuesta por entre 200 y 250 millones de neuronas. En términos generales, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Los neurocientíficos tradicionalmente han utilizado las principales fisuras de la corteza cerebral para dividir los hemisferios cerebrales en una serie de regiones llamadas lóbulos,
cada una de las cuales posee funciones que lo caracterizan. Cada lóbulo se divide en una región derecha y otra izquierda. El lóbulo frontal es el más grande, lo encontramos detrás de la frente. Realiza numerosas funciones, incluyendo algunas relacionadas con el lenguaje, la memoria, el control de las emociones, el control de los movimientos voluntarios, el razonamiento de alto nivel, la resolución de problemas y la planificación. El lóbulo parietal se encuentra detrás del lóbulo frontal. Procesa información sobre el tacto, así como sobre la posición y postura de los diferentes miembros del cuerpo. Además, integra información de los diferentes sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos con otra persona, el lóbulo parietal une lo que vemos y escuchamos de esa persona en una sola experiencia. Este lóbulo también posee áreas de asociación que hacen posible el razonamiento abstracto, el uso de símbolos y el razonamiento matemático y espacial. El lóbulo occipital está ubicado en la parte posterior del cerebro, contiene la corteza visual y se encarga de procesar la información visual que llega desde la retina, convirtiéndola en percepciones significativas. También envía información visual procesada a otras regiones del cerebro que se especializan en tareas como reconocimiento de rostros, detección de emociones e identificación de palabras. El lóbulo temporal lo encontramos delante del lóbulo occipital y ligeramente encima del nivel de los oídos. Contiene la corteza auditiva y sus funciones principales tienen que ver con la audición y el lenguaje. Todo lo que oímos es procesado por el lóbulo temporal. También procesa cierta información visual que nos permite nombrar los objetos que nos rodean. Una región en la parte inferior del lóbulo temporal permite el reconocimiento facial. Las personas que sufren daños en esta región pueden describir los rostros de las personas o reconocer si son hombres o mujeres. Sin embargo, no pueden identificar sus nombres ni siquiera en el caso de personas cercanas como su padre, madre, esposo o esposa. En el lóbulo temporal encontramos el hipocampo, una estructura que forma parte del sistema límbico, una región cerebral relacionada con el control de las emociones y la memoria. El hipocampo es responsable de convertir o coordinar la conversión de las memorias de corto plazo en memorias de largo plazo, es decir, duraderas, que luego se almacenan en otra parte del cerebro. Cuando el hipocampo se daña, es imposible formar nuevos recuerdos. Se cree que el hipocampo es una de las pocas o quizás la única región del cerebro capaz de producir nuevas neuronas hasta edades avanzadas. En la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo es una de las primeras regiones que se deteriora. Aunque cada uno de los lóbulos y regiones del cerebro lleva a cabo funciones que le son propias, no trabajan de forma aislada, sino en coordinación unas con otras, y las diversas áreas del cerebro están conectadas entre sí. La información proveniente de las diversas áreas del cerebro se integra para formar nuestras experiencias y memorias. La complejidad del cerebro y la forma en que se relaciona con el resto de nuestro organismo hacen que se afecte positiva o negativamente por muchos factores, tanto internos como externos. Para aprender más acerca de tu cerebro, cómo cuidarlo, mantenerlo, rejuvenecerlo y utilizarlo a su mayor nivel a cualquier edad, suscríbete a este canal Cerebro Saludable o visítanos en www.cerebrosaludable.com.